La cocina estaba impregnada del aroma del pollo asado que se cocinaba en el horno, mientras yo, Clara, me movía de un lado a otro, organizando los últimos detalles de la cena. La mesa estaba dispuesta con esmero, cada plato, cada cubierto en su lugar, todo listo para el cumpleaños de Matías, mi cuñado. Sin embargo, a pesar de la alegría que debería traer una celebración familiar, había un nudo en mi estómago que no podía ignorar. Javier, mi marido, estaba en la sala de estar, absorto en su portátil, como si el trabajo fuera más importante que la ocasión. Javier, ¿podrías ayudarme con las bebidas? Le grité desde la cocina, intentando ocultar la frustración en mi voz. Él levantó la vista por un momento, sonrió con desinterés y volvió a concentrarse en la pantalla. Sí, ahora voy, respondió, pero su tono era vago, como si no tuviera la intención de moverse de su asiento. Suspiré, sintiendo una mezcla de decepción y resignación. Había pasado tantas noches así, esperando su atención, buscando esa conexión que parecía haberse desvanecido con el tiempo. Cuando finalmente sonó el timbre, mi corazón se aceleró. Matías llegó puntual, como siempre, con su energía contagiosa. Abrí la puerta y allí estaba él, con una gran sonrisa y un ramo de flores en la mano. «¡Feliz cumpleaños, hermano!», gritó Javier, alzándose de su silla y acercándose a Matías. Me quedé un momento en la puerta, observándolos. Matías era la antítesis de Javier, carismático, divertido, siempre lleno de historias que contaba con tanto entusiasmo. «Gracias, Clara, estas flores son para ti», dijo Matías, extendiendo el ramo hacia mí. «Oh, no era necesario», respondí, sorprendida. «Solo un pequeño gesto para la mejor cuñada del mundo», replicó, guiñándome un ojo. Esa pequeña interacción encendió una chispa en mí, algo que no podía ignorar. La cena avanzó, y mientras servía los platos, me dejé llevar por las risas y las historias de Matías. Hablaba de sus travesuras de infancia, de cómo una vez se escapó de casa para ir a un concierto. Cada anécdota que contaba me hacía reír más de lo que recordaba haberlo hecho en años. ¿Y tú, Clara? ¿No tienes alguna historia divertida de tu infancia?, me preguntó Matías, mirándome con esa intensidad que me hizo sentir expuesta. Traté de recordar, pero en mi mente solo había espacio para la rutina y las responsabilidades. «No soy tan interesante como tú», dije, riendo nerviosamente. «Vamos, todos tenemos algo divertido que contar». Su risa era contagiosa y yo me dejé llevar. Poco a poco me di cuenta de que no solo era la risa lo que me atraía de Matías. Había algo en su forma de mirar, en su manera de escucharme, que despertaba en mis sentimientos que creía olvidados. La cena avanzó, y cuando finalmente nos sentamos en la sala a tomar café, Javier se despidió, diciendo que iba a dormir. «Te veo mañana, Clara», me lanzó un beso desde el umbral de la puerta, y me quedé sola con Matías. La tensión en el aire era palpable. Matías se acomodó en el sofá, mirándome con una mezcla de curiosidad y complicidad. «¿Te divertiste?», preguntó, su voz suave y envolvente. «Sí, más de lo que esperaba», respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Tienes una risa hermosa. Deberías usarla más», dijo, y sus palabras me hicieron sentir un cosquilleo en el estómago. «Gracias, Matías. Eso es lindo de tu parte». El momento se volvió pesado, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que ambos sentíamos. Matías se inclinó un poco más cerca, y en ese instante una oleada de emociones me invadió. «¿Sabes, Clara? Siempre he pensado que tienes una luz especial», murmuró, y su mirada se intensificó. Me sentí culpable por la atracción que empezaba a crecer entre nosotros, pero no podía evitarlo. Atrapada entre la razón y lo que mi corazón deseaba, me quedé en silencio, sintiendo que algo estaba cambiando en mi vida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía quitarme de la cabeza la sonrisa de Matías, su risa y la forma en que me miraba. Una parte de mí sabía que esto apenas era el comienzo de algo que podría transformarse en un dilema que nunca había imaginado. Los días pasaban y, a pesar de mis intentos de evitar a Matías, el destino parecía tener otros planes. Cada vez que asistía a una reunión familiar, allí estaba él, con su sonrisa desarmante y esa chispa en sus ojos que me hacía sentir como si el tiempo se detuviera. A veces lo veía cruzar la sala
y mis pensamientos se volvían un torbellino. Era como si el aire se volviera denso y la risa de los demás se desvaneciera, quedando solo la atracción palpable entre nosotros. Una tarde, en la casa de mis suegros, me senté en el jardín, intentando escapar de la conversación trivial que Javier mantenía con su hermano. Fue entonces cuando Matías se acercó, con una bebida en la mano. —¿Te importa si me siento aquí? —preguntó, su voz suave y envolvente. —Claro, adelante —respondí, sintiendo como mi corazón aceleraba. —¿Qué tal va todo? —inquirió, observando mis ojos con una intensidad que me hizo sentir expuesta. —Lo de siempre, ya sabes, trabajo, casa. Intenté desviar la conversación a temas más mundanos, pero él no se movía. —Eso suena un poco aburrido. ¿No te gustaría hacer algo diferente alguna vez? —dijo, su mirada fija en mí. Me encogí de hombros, intentando mantener la calma. —A veces, la rutina es reconfortante —respondí, aunque en mi interior sabía que no era cierto. Una parte de mí anhelaba aventura, algo que me hiciera sentir viva. ¿Repetir el día de ayer es reconfortante? No lo creo. La vida es demasiado corta para eso —dijo con una sonrisa pícara. Sus palabras resonaban en mi mente mientras la conversación continuaba. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte, un hilo invisible que nos unía, y yo empezaba a cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. ¿Era posible que todo lo que había creído hasta ahora fuera un engaño? ¿Era el amor que sentía por Javier suficiente? Un día, mientras tomábamos un café después de un almuerzo familiar, Matías me miró con una intensidad que me hizo dudar de mi propia respiración. —Clara, he estado pensando —comenzó, y mi corazón se detuvo, ansioso por lo que pudiera seguir. Me gustaría que nos conociéramos mejor. Quiero saber más sobre ti, tus sueños, tus aspiraciones. No sé, Matías. No quiero complicar las cosas, respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a asentarse en mi pecho, pero él no se dio por vencido. Solo un café, y si no te gusta, prometo no insistir más, dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Finalmente, accedí. La cita, que comenzó con nerviosismo, pronto se convirtió en una conversación fluida. Hablamos de todo, de nuestros sueños, de los lugares que queríamos visitar, de la vida que siempre habíamos imaginado. Me sentía libre, como si pudiera ser yo misma, sin las expectativas que siempre pesaban sobre mis hombros. Siempre he querido viajar a Japón, confesé. La cultura, la comida, todo me fascina. Yo también. Sería increíble explorar esos templos antiguos, perderse en las calles de Tokio, respondió él, y su mirada se iluminó con entusiasmo. El tiempo voló, y antes de darme cuenta, estábamos en la puerta del café. El aire fresco de la tarde me envolvió mientras me despedía, sintiendo un nudo en el estómago. —Clara —dijo Matías, tomando mi mano con firmeza—, me encanta pasar tiempo contigo. Quiero que esto no sea solo un día. ¿Te gustaría salir de nuevo? Mi corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera pensar en las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer, lo besé. Fue un impulso, una reacción visceral que no podía controlar. La intensidad del momento me dejó aturdida y nos separamos rápidamente, ambos sorprendidos por lo que acababa de suceder. —Lo siento, no debí —murmuré, sintiendo la culpa y el miedo borbotear en mi interior. —Clara, espera —dijo Matías, su voz un susurro casi perdido en la brisa. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sintiendo el calor de su mano aún en la mía. La confusión me invadió, y mientras me alejaba, me pregunté si había cruzado una línea que cambiaría todo en mi vida. Estaba en casa, sentada en el sofá, sintiendo como la culpa y la emoción se mezclaban en mi interior como un cóctel explosivo. Miré el reloj de la pared. Eran las 8 de la noche y Javier todavía no había llegado del trabajo. Esa constante ausencia me dejaba un vacío que se llenaba momentáneamente con el recuerdo de Matías. No podía sacudir la sensación de que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Me preguntaba si esto era lo que se sentía al traicionar a alguien a quien se había amado. ¿Era el amor lo que había sentido en aquel momento, o simplemente una ilusión? El sonido del teléfono resonó en la sala, interrumpiendo mis pensamientos. Era Matías. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. ¿Contestar o no? Me pregunté a mí misma. Finalmente, decidí que necesitaba escuchar su voz,
aunque sabía que eso podría complicar aún más las cosas. Al contestar, lo saludé con un tono nervioso. Hola, Clara, ¿cómo estás? Su voz sonaba suave y reconfortante. Hola, Matías. Estoy bien, supongo. ¿Y tú? Respondí, intentando sonar natural, aunque mi voz temblaba un poco. He estado pensando en lo que pasó entre nosotros. No puedo dejar de pensar en ti, dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo también he estado pensando en eso. Fue un momento inesperado. ¿Inesperado? Clara, fue más que eso. Fue electrizante. Su tono se volvió más intensamente sincero. ¿Te gustaría que nos viéramos de nuevo? La culpa me invadió, pero la emoción que sentí era innegable. ¿Por qué era tan fácil quererlo? ¿Por qué era tan complicado dejar de pensar en él? No sé, Matías. No quiero hacerle daño a Javier. No estoy pidiéndote que tomes una decisión ahora. Solo quiero verte y hablar. Tal vez podamos entender mejor lo que sentimos, me dijo, y su voz tenía una mezcla de dulzura y urgencia. Después de un momento de silencio, tomé una profunda respiración y respondí. Está bien. ¿Dónde y cuándo? ¿Te parece bien el sábado por la tarde? Hay un café en el centro que me gusta mucho. Sí, suena bien, dije, sintiendo una mezcla de anticipación y miedo. El resto de la semana fue una tortura. Me encontraba atrapada en un mar de pensamientos, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Cada vez que Javier llegaba a casa, me esforzaba por mantener la fachada de una esposa feliz, pero en mi interior todo se sentía como una gran mentira. Finalmente, llegó el sábado. Al mirarme en el espejo antes de salir, noté que mis ojos brillaban de una manera que no había visto en meses. Me vestí con un simple vestido azul que sabía que a Matías le gustaba. Salí de casa con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegué al café, Matías ya estaba allí, esperándome. Al verme, su rostro se iluminó y sentí que mi estómago se revolvía de emoción. —¿Clara? —exclamó mientras se levantaba para darme un abrazo. Su cercanía hizo que mi mente se nublara un poco. —Hola, Matías —respondí, sintiendo que la energía entre nosotros era casi palpable. Nos sentamos y comenzamos a hablar, y pronto las palabras fluyeron como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de nuestros sueños, de la vida y de cómo ambos nos sentíamos atrapados en nuestras circunstancias. La conversación se volvía cada vez más íntima y yo me sentía más libre y más viva que nunca. —¿Sabes? —dijo Matías, mirándome intensamente. Siento que hay algo especial entre nosotros. No es solo una atracción física, es más profundo. —Lo sé —respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Era el momento de ser honesta, pero la verdad se atragantaba en mi garganta. De repente, él tomó mi mano y un escalofrío recorrió mi cuerpo. —Clara, quiero besarte. No era una pregunta, era una afirmación. Sin pensarlo dos veces, asentí. Cuando sus labios tocaron los míos, todo lo que había sentido antes se intensificó. Era un beso que desató una tormenta de emociones en mí: pasión, deseo, miedo, culpa. Nos separamos rápidamente, ambos aturdidos por la intensidad del momento. —Esto es complicado —dije, tratando de recuperar el aliento. —Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Sus ojos eran sinceros, y eso me aterraba. El resto de la cita transcurrió entre risas nerviosas y miradas cómplices, pero en mi mente la culpa seguía acechando. Mientras me despedía de él, el peso de lo que estaba empezando a construir se hacía cada vez más fuerte, y sabía que, sin importar cuán emocionada estuviera, las decisiones que había tomado podrían cambiar mi vida para siempre. Regresé a casa con el corazón en un puño, sintiendo el peso de mi culpa como una losa sobre mi pecho. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo, un eco de la vida que había dejado atrás por unas horas. Javier me esperaba en la sala, su expresión seria iluminada apenas por la luz tenue de la lámpara. —¿Dónde has estado? —preguntó, y su tono era más inquisitivo de lo que recordaba. Tragué saliva, intentando pensar en una respuesta convincente. —Fui a dar un paseo —respondí, evitando su mirada. No quería que viera la tormenta que se desataba dentro de mí. —¿A esta hora? —replicó, arqueando una ceja. La desconfianza era palpable en su voz. —Sí, necesitaba aire fresco —dije, tratando de sonar convincente, aunque sabía que la excusa era débil.
Mientras me movía por la casa, cada objeto me recordaba su presencia, su risa, la intensidad de la mirada de Matías. Mis pensamientos se alejaban hacia el momento en que sus labios tocaron los míos y la sensación de libertad que eso había traído. Javier se cruzó de brazos, observándome con una mezcla de preocupación y sospecha. ¿Estás bien, Clara? Te veo distante, dijo, acercándose un poco más. Sí, estoy bien, mentí, intentando forzar una sonrisa que no llegó a mis labios. La verdad era que me sentía más lejos que nunca de él. La cena que había preparado se enfrió en la cocina y la atmósfera se volvió tensa. Ambos sabíamos que había algo entre nosotros que ya no era igual, pero las palabras no salían. Decidí que era mejor cambiar de tema. ¿Cómo fue tu día? Pregunté, alzando la voz en un intento de romper el silencio. Lo mismo de siempre, murmuró, y su mirada se desvió hacia la ventana. Mientras hablaba, mi mente estaba en otra parte. Matías había comenzado a insistir en que nos viéramos más a menudo, y aunque intentaba resistir, cada mensaje que intercambiábamos hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Eran mensajes breves, llenos de insinuaciones y promesas ocultas que solo nosotros entendíamos. Una tarde, mientras preparaba la cena, un pitido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Matías. ¿Te gustaría salir mañana? Solo nosotros dos. Mi estómago se revolvió, la adrenalina corriendo por mis venas. Decidí que no podía dejar que esto se convirtiera en una rutina, pero la idea de verlo me atraía como un imán. Sí, me encantaría, respondí, sintiendo un escalofrío de emoción y miedo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la culpa comenzó a consumirme. Las noches con Javier se sentían cada vez más llenas de tensión, como si una niebla espesa nos rodeara. Cambié mis hábitos, intentando ser más atenta, pero la sombra de Matías siempre estaba presente. Una noche, Javier me sorprendió con una cena romántica. La mesa estaba elegantemente puesta y una suave música sonaba de fondo. Intenté sonreír y actuar normal, pero mi mente vagaba hacia Matías y las promesas no cumplidas que hacíamos en nuestros mensajes. «Clara, te ves distraída. ¿Te pasa algo?», Javier preguntó, rompiendo el silencio en la mesa. «No. Solo estoy cansada», respondí, forzando una risa que sonó amarga en mis oídos. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas cargadas de significado. Javier intentaba acercarse, pero yo me sentía como si estuviera en una prisión, atrapada entre la lealtad y el deseo. Al final de la noche, me retiré al baño, donde miré mi reflejo en el espejo. «¿Qué estás haciendo, Clara?», me pregunté en voz baja, sintiéndome más perdida que nunca. El sonido del agua corriendo me acompañó mientras intentaba aclarar mis pensamientos. «Esto no puede seguir así», pensé. Pero la emoción de ver a Matías al día siguiente me llenaba de una extraña adrenalina. Finalmente, salí del baño y regresé a la mesa, donde Javier me esperaba con una sonrisa, ajeno a la tormenta que se avecinaba en mi corazón. El aire en casa se sentía tenso, como si un rayo estuviera a punto de caer. Después de esos encuentros secretos con Matías, la confusión me envolvía cada vez más. Era como si la vida que había construido con Javier se desvaneciera lentamente ante mis ojos. Me encontraba en el salón, sentada en el sofá, con la mirada perdida en un punto cualquiera. Los recuerdos de las risas compartidas con Matías, sus ojos chispeantes y su forma de hacerme sentir viva, resonaban en mi mente. «Clara, ¿estás bien?», la voz de Javier interrumpió mis pensamientos. Me giré para verlo de pie en la entrada, con una expresión de preocupación en su rostro. Su mirada sincera me hizo sentir aún más culpable. «Sí, solo estaba pensando en algunas cosas», respondí, tratando de sonar natural. Él se acercó y se sentó a mi lado. «¿Te preocupa algo? Te noto distante últimamente». «No. En serio, estoy bien», dije, forzando una sonrisa que sabía que no era convincente. La verdad era que había algo que no podía compartir con él, algo que me carcomía por dentro. La relación con Matías se había convertido en un torbellino de emociones y la idea de confesarlo me aterraba. Esa noche, mientras intentaba dormir, el vibrar de mi teléfono me hizo saltar. Era un mensaje de Matías. «¿Te gustaría salir mañana? Necesito verte». Mi corazón se aceleró al instante. Quería decirle que sí, que no podía esperar a verlo,
pero también sabía que cada encuentro me alejaba más de Javier. Al día siguiente, me encontré con Matías en un café pequeño y acogedor. Al verlo, una oleada de calidez me envolvió. «Te he estado esperando», dijo él, sonriendo con esa confianza que me dejaba sin aliento. «Yo también», respondí, sintiendo que mi voz temblaba. Nos sentamos en una mesa apartada y la conversación fluyó con facilidad. Hablamos de nuestros sueños, de la vida, de lo que realmente queríamos. «¿Alguna vez has pensado en lo que harías si no tuvieras límites?», me preguntó. «Sí, a menudo», admití. «Me gustaría viajar, descubrir nuevos lugares, vivir sin preocupaciones». «¿Y qué te lo impide?», inquirió. Su mirada intensa me hizo sentir expuesta. «Lo que se espera de mí, tal vez», murmuré, dándome cuenta de que estaba hablando de Javier. La conversación se tornó más profunda, y antes de darme cuenta, Matías tomó mi mano suavemente. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que pase». En ese momento, la tentación fue más fuerte que mi razón. Lo miré a los ojos y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Sin pensarlo, me incliné y lo besé. Fue un beso lleno de promesas y deseos reprimidos, un momento que me hizo perder la noción del tiempo. Sin embargo, la realidad golpeó como un balde de agua fría cuando regresé a casa. Javier me esperó y la tensión en el aire era palpable. «¿Dónde has estado?», me preguntó, su voz cargada de incertidumbre. «Solo salí a dar una vuelta», respondí, tratando de mantener la calma. Pero su mirada me decía que no le convencía. Los días siguientes se volvieron un caos. Javier sospechaba algo y mi corazón se desgarraba cada vez que lo veía. La relación con Matías se intensificaba, pero la culpa y la lealtad hacia Javier me mantenían atrapada en un tira y afloja emocional. Una tarde, mientras revisaba mi teléfono, vi un mensaje de Matías. «Clara, tenemos que hablar». Mi estómago se retorció. Sabía que ese momento llegaría y que no podía seguir viviendo en esta mentira. Cuando Javier encontró el mensaje, la confrontación fue inevitable. «¿Qué está pasando entre tú y Matías?», exigió, su voz temblando de furia y dolor. «Javier, yo…», empecé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. «¿Estás saliendo con él? Dímelo, Clara», insistió, su mirada atravesándome. El dolor en sus ojos me hizo querer desaparecer. «Sí, lo estoy viendo. Pero no es solo eso. Lo siento mucho. No quería que esto pasara», confesé, las lágrimas cayendo por mis mejillas. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», murmuró, devastado. Su voz se quebró y el peso de la traición que había sentido se hizo palpable en la habitación. «Javier, por favor, escucha. No quise que esto sucediera. Solo me siento perdida», dije, sintiéndome como si estuviera desmoronándome. Mientras las palabras se deslizaban entre nosotros, la realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza. Había perdido algo valioso, algo que nunca podría recuperar. La vida que había construido con Javier se desvanecía y la conexión con Matías, aunque intensa, era un camino lleno de incertidumbres. La casa estaba en un silencio abrumador. Después de la confrontación con Javier, me sentía como un barco a la deriva en un mar de confusión y desesperación. La culpa me envolvía como una manta pesada y cada vez que intentaba pensar en lo que había hecho, el dolor en mi pecho se intensificaba. No sabía si había tomado la decisión correcta al confesarle a Javier sobre mi relación con Matías. Matías había intentado consolarme, pero su presencia solo complicaba más mis sentimientos. Me encontraba sentada en el sofá, con las manos apretadas sobre mis rodillas, mientras él se movía nerviosamente de un lado a otro. «Clara, por favor, no te sientas así. Estoy aquí para ti», dijo Matías, su voz suave como una caricia. «No sé qué quiero, Matías. Me siento tan perdida», respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Él se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Su toque era reconfortante, pero también me recordaba la línea que había cruzado. «Te prometo que todo se resolverá. Solo confía en mí», dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. La incertidumbre me consumía. ¿Qué significaba confiar en él? ¿Era eso lo que realmente quería? Justo en ese momento, la puerta de la casa se abrió y Javier apareció, con la mirada cansada y un aire de tristeza que me partió el corazón.
No quiero interrumpir, dijo. Su tono era serio. Pero necesito hablar con Clara. Matías se puso de pie, y yo me sentí atrapada entre ellos, como si fuera un objeto en medio de una pelea de titanes. Podemos hablar más tarde, Matías, dije, sintiéndome culpable por la forma en que había hablado, pero deseando que se alejara. Está bien. Solo recuerda que estoy aquí, respondió Matías, dándome una última mirada antes de salir de la habitación. Javier se sentó, y la tensión en el aire era palpable. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Su voz era un susurro cargado de dolor. No sé, empecé, sintiendo que las palabras se me atragantaban. He estado reflexionando sobre lo que pasó y interrumpió, con una mezcla de desesperación y esperanza en su mirada. La verdad es que me siento muy confundida. No esperaba que esto sucediera, dije, sintiendo que cada palabra me desgarraba más. Javier suspiró, y por un momento vi en su rostro la sombra de un hombre que había sido herido. Clara, necesito que seas honesta conmigo. ¿Amas a Matías? Su pregunta era directa y punzante. No sabía qué responder. La atracción hacia Matías era innegable, pero también había amor por Javier, aunque se hubiera perdido en el camino. No lo sé. Me siento atraída por él, pero no sé si eso es amor, admití, sintiéndome vulnerable. El amor no siempre es suficiente, dijo Javier, con tristeza. A veces es complicado y doloroso. En ese momento, Matías regresó, interrumpiendo la conversación. Su mirada se movía entre nosotros, captando la tensión en el aire. Lo siento, no quería interrumpir, dijo, pero algo en su tono me hizo sentir que había algo más que no estaba diciendo. No. Está bien, respondí, sintiéndome atrapada entre dos hombres que representaban diferentes partes de mi vida. Clara, hay algo que necesito decirte, comenzó Matías, su voz temblando ligeramente. ¿Qué es?, pregunté, sintiendo que la curiosidad me devoraba. He estado ocultando un secreto sobre mi familia, dijo. Su mirada evitaba la mía. La atmósfera se tornó densa y pesada. ¿Qué secreto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No sé cómo decir esto, pero Matías inhaló profundamente. Soy el hijo ilegítimo de Javier. Las palabras resonaron en mi mente como un eco ensordecedor. El mundo a mi alrededor se desvaneció y solo quedé yo, atrapada en una tormenta de revelaciones. No, eso no puede ser, dije, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Javier se quedó pálido y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué estás diciendo? Su voz era un susurro de incredulidad. Matías miró hacia abajo, como si la culpa lo aplastara. Lo descubrí hace poco y no supe cómo decírselo a ninguno de ustedes, respondió. Me quedé en shock, tratando de procesar la información. ¿Podía realmente ser cierto? ¿Cómo había llegado a amar al hijo de mi marido? La pregunta resonaba en mi cabeza como un mantra. ¿Podría reconciliar mi amor por Matías y la lealtad hacia Javier? La respuesta seguía siendo un enigma, y la incertidumbre se cernía sobre mí como una sombra amenazante.